Buenas noches, espero se encuentren bien y vamos a continuar con la lectura de la maravillosa historia de Peter Schlemil de Von Chamizo. La última vez habíamos relatado cómo al llegar al pueblo con su nueva bolsita llena de monedas de oro, este personaje, Peter Schlemil, hace gala y se ufana de tener pues todo el oro del mundo, pero la ausencia de su sombra es un signo del cual pues los otros se van a burlar. Tan es así que vimos la escena en la que los niños lo persiguen hasta apedrearlo por no tener sombra, y Peter Schlemil sale corriendo despavorido, sin comprender bien qué fue lo que pasó, pero ya todos le acusan de no tener sombra, y eso parece ser un rasgo muy fuerte o digámoslo así, grotesco, que esta sociedad le adjudica a Schlemil. Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestra lectura y a ver también las ilustraciones de Komoto de este gran cuento. Vamos a empezar entonces. Pero antes que nada, antes de empezar o continuar nuestra lectura, les voy a leer un poema de José Eustacio Rivera, con el único fin de que les nazca la curiosidad y puedan irlo a buscar, o si ya lo conocen pues lo recuerden y lo vuelvan a leer. En esta edición de Tierra de Promisión y Poemas Dispersos voy a leer la primera parte, el primer soneto de su obra poética. Entonces dice así: esta noche el paisaje soñador se niquela con la blanda caricia de la lumbre lunar. En el monte hay cocuyos, y mi balsa que riela va borrando luceros sobre el agua estelar. El fogón de la prora, con su alegre candela, me enciende en oro trémulo como un dios tutelar, y unos indios desnudos, con curiosa cautela, van corriendo en la playa para verme pasar. Apoyado en el remo, avisoro el vacío, y la luna prolonga mi silueta en el río. Me contemplan los cielos, y del agua al rumor, alzo tristes cantares en la noche perpleja, y a la voz del bambuco, que en la sombra se aleja, la montaña responde con un vago clamor. Y bueno, no está de más leerles el segundo soneto, el que sigue a este primero, que dice así: un guadual que rumora mientras duerme el plantío, y en la madre del cauce soñoliento y salvaje, solitaria en un tronco donde el tumbo hace encaje, una garza que sueña con las ondas del río. En sus plumas de raso se abrillanta el rocío, y después cuando escruta, maliciosa, el paraje, alargando su cuello sobre el limpio oleaje, clava, inquieta, los ojos en el fondo sombrío. Es un pez nacarino que, irisándose, juega en la diáfana linfa del remanso callado. La enemiga acechante los pulmones despliega, con asalto certero del cristal lo arrebata, y alza el vuelo llevándose en el pico rosado un estuche de carne guarnecido de plata. ¿De qué sirven las alas a quien está sujeto con cadenas de hierro? Para desesperarse más todavía. Como Hafner junto a su tesoro, así me encontraba yo, lejos de todo consuelo humano, sufriendo miserias entre mis riquezas. Mi corazón no se sentía inclinado hacia ellas,
y yo las maldecía, pues por su culpa me veía marginado de la vida. Guardando el lúgubre secreto para mí mismo, temía incluso hasta al más humilde de mis servidores, a quien al mismo tiempo envidiaba porque tenía una sombra y podía mostrarse en el sol. Pasaba pues mis días y noches a solas y apenado en mis habitaciones, y la aflicción me roía el corazón. Alguien más compartía mi desconsuelo. Mi fiel Vendel no cesaba de atormentarse con callados reproches por haber traicionado la confianza de su buen amo al no reconocer al hombre cuya búsqueda le había sido encomendada, y con quien debía haber estrechamente relacionada mi triste suerte. Por mi parte, yo no podía inculparle en modo alguno, ya que en lo sucedido reconocía la naturaleza encantada del desconocido. No desestimando ningún recurso, una vez mandé a Vendel, respaldado por un costoso anillo de diamantes, a casa del pintor más famoso de la ciudad, con el encargo de invitarle a visitarlo. Vino. Despedí a mis criados. Cerré la puerta con llave y me senté a su lado, y después de elogiar su arte, con el corazón atormentado, antes de abordar el tema le hice jurar el más absoluto secreto. Maestro, proseguí entonces, ¿podría usted pintarle una sombra artificial a un hombre que se ha visto privado de la suya de la manera más desdichada del mundo? ¿Se refiere a la sombra que uno proyecta? A eso mismo, sin duda. Pero insistió en preguntarme, ¿por qué torpeza o negligencia pudo él perder su sombra? ¿Cómo pasó eso?, le respondí. Puede tenerle a usted sin cuidado, pero algo le voy a contar. Y le mentí desvergonzadamente. En un viaje por Rusia el invierno pasado, bajo un frío extraordinario, su sombra quedó tan sólidamente congelada en el suelo que ya no pudo levantarla. El sustituto de sombra que yo le podría pintar, repuso el maestro, sería de una naturaleza tal que la perdería al más mínimo movimiento, especialmente en el caso de alguien que ha tenido tan poco apego a la sombra con la que nació, como se desprende de su relato. Lo más razonable y seguro que puede hacer alguien que no tiene sombra es no exponerse al sol. Se levantó y marchándose me dirigió una mirada penetrante que la mía fue incapaz de soportar. Me desplomé en la silla y cubrí mi cara con las manos. Así me encontró Vendel cuando entró. Viendo el dolor de su amo, quiso retirarse respetuosamente y en silencio. Pero yo levanté la mirada y, agobiado por el peso de mi aflicción, sentí la necesidad de confiarme. Vendel, le llamé. Vendel, tú, el único que ve y respeta mis sufrimientos y que, mostrando discreción hacia sus causas, parece compartirlos callada y fielmente conmigo. Ven aquí, Vendel, y sé el confidente de mi corazón. Así como no te he ocultado mis tesoros, tampoco quiero ocultarte la enormidad de mi pesadumbre. Vendel, no me abandones. Tú, Vendel, me ves rico, generoso y bondadoso, y piensas que el mundo debiera agasajarme. Sin embargo, ves que todos huyen de mí y que yo me oculto. Esto se debe a que el mundo me ha juzgado y rechazado, y ahora quizá tú también me dejarás cuando oigas mi terrible secreto. Vendel, yo soy rico, generoso y bondadoso, pero, oh Dios mío, carezco de sombra. ¿No tiene usted sombra?, exclamó asustado el buen mozo, y abundantes lágrimas saltaron de sus ojos. ¡Ay de mí, que vine al mundo para servir a un señor desprovisto de sombra! Calló. Yo me cubrí el rostro con las manos. Vendel, añadí, después de un tiempo, temblando, ya tienes mi confianza. Puedes ahora traicionarla. Vete por ahí y declara contra mí. Él parecía sometido a una dura lucha consigo mismo. Finalmente cayó de rodillas ante mí y cogió mi mano, mojándola con sus lágrimas. «No», exclamó, «que el mundo diga lo que quiera. Yo no puedo abandonar a mi amo y no le abandonaré a causa de una sombra.
Actuaré con lealtad antes que con prudencia. Me quedaré con usted, le prestaré mi sombra, le ayudaré en cuanto pueda, y cuando no pueda, lloraré con usted. Le abracé, impresionado por su manera de ser tan inhabitual, convencido de que no estaba motivada por el oro. A partir de entonces mi suerte y mi modo de vivir cambiaron algo. Es indescriptible la diligencia con que Vendel sabía ocultar mi defecto. Por todas partes iba delante mío y al mismo tiempo a mi lado, anticipándose a todo y disponiendo cada cosa, y cuando algún peligro imprevisto amenazaba, me cubría rápidamente con su sombra, pues era más alto y fuerte que yo. De este modo me atreví a andar de nuevo entre la gente y empecé a representar un papel en el mundo. Sin duda, tuve que aparentar muchas excentricidades y caprichos, pero este comportamiento es muy propio de los ricos y así, en tanto que la verdad permanecía oculta, yo gozaba del honor y prestigio que correspondían a mi oro, y podía esperar con más tranquilidad la vista anunciada para dentro de un año y un día por el enigmático desconocido. Sabía muy bien que no debía permanecer mucho tiempo en un lugar donde ya se me había visto desprovisto de sombra y donde por lo tanto me podrían descubrir. A esto se añadía que el recuerdo de mi visita a la casa del señor John me resultaba deprimente. Por eso quería que mi vida aquí fuera solo como una prueba, que me permitiera presentarme en otro lugar más fácilmente y con mayor confianza. Pero algo se interpuso en mi camino, reteniéndome un tiempo a causa de mi vanidad, pues es en ella donde el ancla se clava con mayor eficacia. Y aquí les voy a mostrar la imagen de Vendel y Schlemil. Aquí pues se supone que están paseando por el pueblo y Vendel lo cubre para que no se den cuenta que Schlemil no tiene sombra. Este es Vendel y este es Schlemil. Esa es la imagen. Fue la bella Fanny, a quien encontré de nuevo en otro lugar, y que, sin acordarse de haberme visto antes, me concedió su atención, pues ahora yo resultaba tener humor e inteligencia. Cuando hablaba todos me escuchaban, sin que yo supiera cómo había llegado a dominar el arte de conducir fácilmente y a mi antojo una conversación. La impresión que yo creía haber despertado en la bella me convirtió en lo que ella quería, es decir, en un payaso que desde entonces la seguía con 1000 esfuerzos por entre sombras y crepúsculos, donde fuera posible. Mi única meta era que ella se envaneciese de mí, pero aún con la mejor voluntad no conseguía transferir la embriaguez de mi cabeza al corazón. ¿Para qué repetirte detalladamente esta historia trivial? Tú mismo me la has contado a menudo a propósito de otras personas honorables. Pero este viejo y bien conocido juego, en el que yo representaba de buen grado un rol manido, tuvo un desenlace catastrófico y singular, tan inesperado para mí como para ella y los demás. Y acá les muestro la ilustración de Fanny, una pelirroja, bella y amiga de Schlemil. Es la compañía de Schlemil en este capítulo de su vida. En una hermosa noche en que, como de costumbre, yo había reunido en un jardín iluminado a numerosos invitados, me aparté de ellos conduciendo a la dama del brazo y diciéndoles forzadas frases de galantería. Ella miraba virtuosamente delante suyo y respondía suavemente a la presión de mi mano. De improviso, entonces, la luna salió de entre las nubes, detrás de nosotros, y ella vio solamente su propia sombra proyectada delante de nosotros. Se sobrecogió y me miró asustada, y otra vez miró al suelo, como deseando hallar mi sombra.
Lo que pasó en su interior se dibujó en sus rasgos de una manera tan curiosa que me hubiera gustado echarme a reír si no hubiera sentido un escalofrío recorriéndome la espalda. Sin tenderle mis brazos al caer desmayada, corrí como una flecha por entre los invitados estupefactos. Llegué a la puerta y metiéndome en el primer coche que estaba allí parado, regresé a la ciudad, donde, para desgracia mía, había dejado en esta ocasión al precavido Bendel. Este se quedó sorprendidísimo al verme. Una palabra le reveló todo. En el acto se hizo traer unos caballos de posta. Me hice acompañar por uno solo de mis servidores, un canalla llamado Rascal, que había sabido hacérseme útil por su destreza y que no podía saber nada de lo que acababa de ocurrir. A lo largo de la noche recorrimos unas 30 millas. Bendel se quedó atrás para deshacerse de la casa, repartir el oro y traerme lo más necesario. Al día siguiente, cuando me alcanzó, me eché en sus brazos y le juré no ya que no cometería más locuras, sino que en adelante sería más precavido. Proseguimos, pues, nuestro viaje sin interrupción. Cruzamos la frontera y la montaña, y sólo cuando nos hallamos en la otra vertiente, separados por el alto baluarte de la tierra de mis desdichas, me dejé convencer de ir a un balneario próximo y poco frecuentado para descansar de nuestras fatigas pasadas. Y aquí les muestro la ilustración de Schlemil cargando a Fanny. Esperen, se las muestro mejor. Acá está. Schlemil cargando a Fanny entre la fiesta en el bosque cerca a su casa y pues desmayada gracias a que no percibió la sombra de Schlemil. Se asustó y se desmayó. Y este corrió hacia Bendel para que cogieran unos caballos y pudieran ir corriendo a algún lugar con ella. Eso pues lo veremos en nuestra próxima sesión. Acabamos el capítulo y vamos a quedar ahí. Vimos más o menos cómo Schlemil, gracias a Bendel, puede sobrevivir algunos días en medio del sol, dentro del pueblo, pues caminando por ahí, conversando, desarrollando su vida social, por así decirlo, sin mayor complicación. Una que otra cosa, dificultad o quisquillosidad que tiene que mostrar para que no se den cuenta que no tiene sombra, y conoce pues a Fanny, da una fiesta y bueno, vamos en ese punto. Espero que pues lo hayan disfrutado estos minuticos de lectura. Si tienen el libro en sus manos, pues espero que lo hayan leído, que lo puedan leer en las noches o en un ratico y puedan seguir la lectura aquí en voz alta y seguir pues trabajando sus mochilas, que yo llevo hasta acá. Ya les muestro. Yo tengo esta mochila en este punto. Es solo un ejemplo para que pues ustedes se animen a tejer mientras escuchan la lectura, o también pueden seguir la lectura en sus libros o en sus computadores, como lo prefieran. Entonces, muy amables, y no se olviden de llenarme el registro que dejo adjunto al video en el grupo de WhatsApp. Y bueno, nos veremos en la próxima sesión de lectura y hasta pronto. Cuídense mucho.